Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y dice así: y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías de delante de él, echó sobre él su manto. Diga conmigo: echó sobre él su manto. Más fuerte, diga: echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué dice? Y le servía. Yo te pido, Señor, que tu preciosa unción sea sobre mi vida, que tu preciosa unción caiga sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero leerte las últimas promesas que Dios le dio a esta iglesia. La primera de ellas es: la justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Si una nación te ataca, tú la vencerás. Es una palabra que Dios le dio a esta iglesia. Voy a repetirla. La palabra que Dios le dio a Viva Internacional fue: la justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Si una nación te ataca, tú la vencerás, porque no cuenta con mi apoyo. La segunda promesa que Dios le dio a esta iglesia dice: te hará Jehová sobreabundar en bienes y te abrirá su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. Dios está diciendo que nosotros ya no estaremos más escasos, sino que habrá bendición económica para lograr todos los proyectos de esta iglesia. Yo lo creo, Señor, yo lo veré, yo lo veré. Y la tercera promesa fue esta para esta iglesia: sé que me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme, a pesar de que tienes poca fuerza. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad, iglesia, de servirme, y nadie te lo podrá impedir. Yo te abriré la puerta y nadie podrá cerrarla. Y hoy quiero trabajar con esta palabra que Dios le dio a su pastor: estaré contigo en todo cuanto andes, y cortaré todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Primera de Crónicas 12:8. La palabra que acabamos de leer dice que Dios le habló al profeta Elías.
que ungiera. ¿Cómo es ungir? Dios envía al hombre de Dios a darle una palabra al que iba a ser rey de Asiria, el que iba a ser rey de Israel y el que iba a suceder al profeta Elías, porque el Señor se lo iba a llevar. ¿Cómo es ungir? Dios le decía al profeta: llena tu cuerno de aceite y ve y úngeme a ese profeta. Pero en este caso, lo que hace Elías es dejar caer su manto. ¿Cómo sería esto? No sé, pasó por ahí y dejó caer su manto. Pero ese manto representaba la unción de Dios, representaba el poder de Dios, porque el Señor había dicho que sería Eliseo quien sucedería al profeta Elías. Sería Eliseo. Y Dios le dio esa palabra, que lo ungiera. También lo podemos ver en segundo libro de Reyes 11:15. Yo veo aquí que Elías no ungió a Hazael. Yo veo aquí que Elías no ungió ni al rey de Siria, ni tampoco ungió, solamente lo ungió a él, ni al rey de Israel. El profeta Elías unge a Eliseo, el manto cae sobre él, porque Elías pensaba: bueno, si yo unjo a Eliseo, Eliseo ungirá a Hazael y ungirá al rey de Israel. Porque la Biblia no registra que Elías ungió a Hazael. No lo hizo como Dios se lo dijo. Pero como él iba a ungir al profeta Eliseo, pues él seguiría su labor, su trabajo. Y cuando llegó el momento de ungir a Hazael, dice que Eliseo se quedó mirándolo a los ojos y empezó a llorar. ¿Y por qué lloras, profeta? Porque tú vas a atormentar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Y él le decía: ¿cómo voy a hacer tal cosa? Porque él no era el rey en ese momento. Y él decía: porque Dios me habló que tú vas a ser el rey de Siria. Y sucedió que el rey murió, el actual rey murió, y lo sucedió a Hazael. Ahí quedó como rey de Siria. Y después sucede que Eliseo envía a un siervo de él, un profeta, y le dice: ve y unge a Jehú. Entonces no fue Elías quien lo hizo, sino que lo hizo Eliseo. En Números capítulo 11, aquí vemos otra transferencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Sigue el 12 hasta el 15. Y yo descenderé y hablaré allí contigo del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Y dice: y no la llevarás tú solo. Y el 11:24, allí se cumple la palabra. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y él hizo como Dios le dijo. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en ¿quién? En Moisés. Y tomó del espíritu, oiga, que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice, profetizaban y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones que habían sido ahí anotados,
llamados el uno Elda y el otro Medad, sobre los cuales también reposó él. Estaban allá en el campamento, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Profetizaron allá en el campamento. 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y él dijo: Elda y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y dice Moisés y le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Yo quiero saber cuántos aquí quieren que Dios ponga sobre ellos su espíritu. Entonces aquí vemos el manto que estaba en Moisés. Dice que sería traspasado a esos 70, y ellos operarían con unción, sabiduría. Era para que le ayudaran a Moisés a llevar su carga. Esto se repite en Hechos capítulo 6, versículo 1 y 7. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, léalo conmigo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, de esos 7 diáconos que fueron llamados, a los que los apóstoles se les impartió el Espíritu, 2 de ellos sobresalieron. Dice la Biblia que a través de Felipe. Usted sabe que Felipe fue el único hombre que Dios traspuso a otra ciudad, a otro lugar. No tuvo que pagar pasaje, no tuvo que pagar avión. Eso le pasó a Moris Cerulo, un gigante de la fe. Iba con un diácono en un carro, Dios los traspasó a otro territorio. El diácono estaba asustado. Dijo: tranquilo, porque estamos siendo traspuestos. Tremendo esto. Y Esteban, dice la escritura, que Dios empezó a usarlo y predicó la palabra con unción y con poder por la transferencia. También lo podemos ver cuando el profeta Samuel unge a Saúl. Dios le dice a Samuel: el pueblo está pidiendo rey, ve y úngeles, dale lo que ellos quieren. Y el profeta Samuel va y unge a Saúl, y después de que lo ungió, dijo: ahora el Espíritu del Señor está sobre ti, haz lo que tengas a la mano, porque Dios está contigo. Yo no sé si usted está agarrando lo que Dios nos quiere hablar. Desde ahí el Espíritu de Jehová se manifestó en Saúl, desde el momento que recibió esa transferencia. Cuando David fue ungido fue igual. Míreme acá. David estaba ya en los pastizales con las ovejas, pero cuando Dios envía al profeta Samuel, porque uno de los hijos de Isaí iba a ser ungido como rey, llega el profeta, llega a la casa de Isaí, y resulta que cuando ve a Eliab, un gigantón, le dice: delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dijo: estás cometiendo un error. Jehová no mira como mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón.
Y pasaron 7 hijos y Dios dijo: a ninguno de estos Dios ha escogido. ¿Tienes más hijos? Sí, hay uno que está en los pastizales. Y dijo el profeta: mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él haya llegado. Llegó el muchacho, llegó David. ¿Y qué hizo Samuel? Ahí dice que derramó sobre él aceite. Y dice: desde ahí el espíritu de Jehová se empezó a manifestar en la vida de David. Quiero que tengan en cuenta el valor de la transferencia. Quiero que tengamos en cuenta, porque tengo una palabra de Dios para esta iglesia de parte de Jehová. Entonces, la transferencia, lo que sucedió con Moisés con los 70, lo que sucedió con Eliseo, con Asael y con Jehú, una transferencia. Mírame acá. Solo cuando Elías toca, cuando la unción que había en Elías toca a Eliseo, mírame acá, algo se activa. Es como el pum, el pum. Ahí empezó el ministerio de Eliseo. Ahí sucedió algo. Antes de que Moisés se hubiera ungido a esos 70, antes Moisés llamó por consejo de Jetro, llamó a personas a servir, pero parece que eso Dios no lo respaldó. Pero cuando Dios se lo dijo a Moisés, que tomara 70 ancianos y que pusiera la mano sobre ellos, eso sí lo respaldó Dios. Porque es que Dios respalda al que Él llama, y al que Él llama, Dios pone un manto sobre esa persona. Esta semana, en mi tiempo con Dios, en mi lugar secreto, en un momento yo vi unas manos que se pusieron en mi cabeza. Unas manos. Y lo que estaba viendo en ese momento es una transferencia. Pero hermanos, la palabra que yo tengo hoy para esta iglesia, para el liderazgo, para toda esta iglesia, viene este manto sobre nosotros, donde este ministerio va a ser ¡pum! Esto es lo que viene. ¿Puede darle usted al Señor un buen aplauso, por favor? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero hermanos, viene algo mayor. Viene algo mayor. Como vino sobre el pastor Ricardo y la pastora Patricia, todo lo que el pastor Beniquín les dijo, así sucedió. Empezó a haber milagros, porque en ese momento él sale por toda Colombia, esa unción que recibió, a impartirla. Y ahí fue donde yo llegué. Ahí fue donde su pastor llegó. Porque el pastor Ricardo llegó hasta Cartago, y enseguida yo tenía una discoteca, y allá Dios me visitó, me sacó de la discoteca para que llegara a la iglesia. Y hace 26 años, mi hermano, Dios me ha tenido ahí metido, conociendo su presencia. Pero viene nuestro momento del boom, viene nuestro momento del boom del ministerio, el turbo, digámoslo así, el turbo del ministerio. ¿No te da alegría esta palabra? ¿No te da alegría que se ha llegado nuestro momento de, me gusta la palabra, el turbo? El turbo es cuando la camioneta tiene el turbo y usted no tiene fuerza, y ella te saca de ese hueco por ese turbo. Ahora, una de las cosas que te decía ahora es que a mí me impresiona cómo Dios ha usado al pastor Beni para ungir a esta generación. Ahí ustedes pueden ver a Guillermo Maldonado, bien jovencito, con su esposa. El fuego vino sobre él, ese manto vino sobre él, y ahí fue donde ¡pum!, su ministerio explotó. Usted ve Casluna, ¿qué fue lo que le declaró Beni?
empezarás un ministerio de sanidad y milagros. Sucedió, es decir, el manto que estaba sobre el pastor Benny tocó al pastor Ricardo, tocó al pastor César Castellanos, tocó a Tito Di Rocco, tocó a Cas Luna. Mi hermano, es una generación especial. Esto no es para todos. La Biblia dice que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, pero este ADN que viene desde Kathryn Kuhlman, que Dios la ungió a ella, después llega el pastor Benny a ese lugar donde ella estaba predicando. Él dice que no, pero yo digo, ¿cómo empezó entonces su ministerio? Porque una de las cosas que yo sé, que cuando Dios permite que un hombre me unja, ¿por qué Dios no lo hace como lo hizo con Kathryn Kuhlman? ¿Por qué Dios no lo hizo con Cas Luna, que lo ungió aparte? Tuvo que tener el contacto con este hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no solamente reciba la unción, sino el conocimiento que ese hombre tiene. Porque en muchas ocasiones se ha perdido la unción, porque al hombre le falta el conocimiento y cómo sostener la presencia. Ahí podemos entender el tiempo de nosotros, de la formación, del trato y todo esto, ¿era para qué? Preparándonos Dios para este momento, mi hermano. Viene nuestra transferencia, viene nuestro manto. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿A qué hombre de Dios traerá? No lo sé, pero ya tenemos la promesa. Yo lo vi, las manos estaban sobre mi cabeza y venía unción apostólica, milagros, sanidades y prodigios. Prepárese, iglesia, porque desde hoy esta puerta se abre, porque estoy predicando de esto. Como Moisés. A Moisés nadie le impuso las manos, Dios mismo se le reveló a Moisés en la zarza, y a través de Moisés unge a esos 70, porque Dios quiere llamar la atención de esos 70. Vayan donde Moisés les enseñará la ley. Todo lo que yo le he enseñado a Moisés, Él se lo enseñará a usted. ¿Qué hizo Dios conmigo? Desde un principio Dios no me conectó con la iglesia donde yo estaba, con el mover. Estaba ahí, pero Dios me conectó con Bogotá, con ese ministerio. Ahí me tuvo. Cuando no hay un hombre ungido en una generación, Dios levanta a ese hombre y lo unge, pero también le enseña. Lo hizo con Elías. La Biblia no dice que nadie ungió a Elías, pero Elías era el hombre de la unción de fuego. Pero después Dios le dice a Elías: ahora ve y úngeme a tu sucesor. Nadie ungió a la pastora Kathryn Kuhlman, la evangelista. Nadie la ungió. Ella empezó a predicar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a caer en sus servicios y a caer sobre ella. Y vaya usted, hable con el pastor Ricardo, vaya usted, hable con Benny Hinn, vaya usted, hable con todos estos siervos, con Cas Luna. Dice: Dios nos dijo que nos metiéramos en la vida de Kathryn Kuhlman. Los puso a leer sus libros, los puso a investigar su vida, porque no solamente Dios quería que heredaran ese manto, sino también el conocimiento, para que permaneciera su presencia en ese lugar o con ellos. Igualmente pasa con nosotros. Entonces Dios siempre va a usar a alguien. Va a usar a alguien, ¿para qué? Para conectarnos con esa unción. Y mi hermano, viene para nosotros esta palabra. Por eso aquí la uno con la palabra que Dios nos dio hace 8 días, o que Dios le dio a su pastor, y es para usted. Estaré contigo en todo cuanto andes, cortaré a tus enemigos de delante de ti. Y dice aquí: y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Usted no me está escuchando, iglesia. Yo le estoy dando una palabra de Dios. Igual sucedió con Julio César Ruibal. Julio César Ruibal, que fue un predicador en el año 95, lo mataron en el año 95.
estaba haciendo fila para entrar en un estadio donde estaba Kathryn Kuhlman, y ahí Dios lo ungió. El manto que había adentro lo tocó hasta allí. Y con pelo largo, dice que tenía apariencia de hippie, con pantalones rotos. Le dijo: súbete a una silla. Y él se subió a la silla y empezó a hacer milagros desde allí. Y ese hombre estuvo en Bolivia y después se vino a radicar aquí en Cali. Y lo mataron en el año 95. Pero hermano, eso no queda ahí. Eso no queda ahí, esa unción. Descubrimos esa verdad del pastor Julio César Rival. Cuando yo fui a Bogotá por primera vez, a mí me entregaron toda la información de esta generación. Mi hermano, si Dios nos da a conocer esta generación, ¿es para qué? Porque es para nosotros, porque también Dios quiere involucrarnos en esta unción, con este mover. Es un manto especial. Por eso el Señor a nosotros nos ha hablado de avivamiento. Por eso el Señor a nosotros nos ha hablado de milagros. Por eso el Señor a nosotros nos ha hablado de que seríamos una iglesia punta de lanza en esta ciudad. Y mi hermano, lo vamos a ver. Solo es creer. Yo digo que el paso que vamos a dar en esta hora, en este tiempo, va a ser fundamental para todo lo que Dios va a hacer. Piénselo ahí. Esos ministerios explotaron cuando hubo este manto sobre ellos. Algo Dios ha preparado para nosotros. Algo Dios ha preparado para nosotros. Y esa visión, mi hermano, que tuve esta semana, la vamos a ver en este lugar. La vamos a ver en este lugar. El Espíritu Santo se derramará. Podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, 16. Dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos. Pero yo puedo ver una diferencia en lo que Dios hizo en Pedro. La Biblia no dice que la sombra de Mateo sanaba. La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba. Como era tanta gente, entonces la gente colocaba a los enfermos alrededor, y al menos que al pasar Pedro, su sombra sanara a los enfermos. La Biblia no dice que Dios usaba a personas como Dios usó a Pablo. Dice que eran milagros extraordinarios, resurrecciones. Era lo que le decía ahora. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda la tierra, pero hay llamados especiales. Hay llamados especiales. Y Dios, escúcheme, y Dios pone su espíritu de una manera especial sobre unos siervos y sobre otras siervas. Lo vamos a ver. Vamos a ver ese manto sobre esta casa. Y una de las cosas que yo puedo mirar es que la fuerza que a veces hacemos, porque usted dirá: yo trabajo en la obra, yo lucho en la obra, evangelizamos, ¿qué no hacemos? Pero cuando ese manto venga, como Dios lo promete desde hoy, eso va a ser así fácil. La gente, hermanos, yo podría mirar cuando yo llegué a Cristo, cuando este manto tocó la iglesia. Pastor Benny viene a Bogotá, los toca a ellos. El pastor Ricardo sale por toda la nación, llega a Cartago. Ahí estaba, yo todavía no había llegado. El pastor Ricardo llega ahí y yo llego como a los 3 meses, sin saber nada.
Hermano, la iglesia iba, la gente corría a la iglesia. Era una iglesia así, pequeña. La gente corría, el mismo Espíritu liberaba a las personas. Eso era, nos amontonábamos porque no había lugar. De ahí pasamos a un local más grande. Mi hermanos, cuando la unción toca el ministerio o toca el liderazgo o toca al pastor, todo es transformado, todo es como tan fácil. Usted dice, pero ¿por qué ahora es tan fácil? ¿Por qué ahora? Anteriormente me tocaba rogarle a la gente, ahora la gente es la que me ruega a mí que los traiga a la iglesia. Eso va a pasar en este lugar por causa de esa unción. ¿Por qué en especial Dios permite? Se lo dije ahora, pero lo voy a ampliar más. Que seamos tocados por otras personas. ¿Por qué otras personas tienen que venir a orar por ti? Si yo oro por ti y tú eres tocada por el Espíritu Santo, usted se va a enfocar ahí. Usted no ve personas que se la pasan con un predicador, con el otro y no se estacionan. Usted va a encontrar iglesias que establecen grupos familiares o casas de paz, y de esa manera, esa es la visión de ellos. Si usted viene acá, usted va a encontrar la visión que amamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, y que a través de esa búsqueda de la presencia de Dios, Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cómo perdió Evan Roberts lo que Dios le dio? Recuerde que Dios mismo vino sobre él, pero él no tenía conocimiento. Por eso a los 2 años todo lo perdió. Nacimos 3 años, todo lo perdió. Porque llegó una profetisa a decirle que como él hacía las cosas no era. Si él hubiese conocido la palabra, por eso es tan necesario escudriñar la escritura. Por eso es tan necesario cuando a usted lo guía el Espíritu Santo. La unción puede venir como Dios lo prometió en este momento, pero esa unción sin conocimiento se puede perder. Gracias a Dios hemos pasado este tiempo y hemos pasado cosas difíciles, pero todo esto ha traído experiencia y conocimiento, donde le podemos decir a esa profetisa. Creo que aquí llegó una y empezó a profetizarle a todos. Nos tocó parar. Y entonces se fue que a la líder de producción. Es que Dios va a hacer eso, es que Dios va a hacerlo. Cuidado, ya tenemos cuidado. Pero cuando no hay el conocimiento, es de Dios, dejémosla, es profeta. No, mi hermano, cuando hay conocimiento, usted conoce la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces usted sabrá lo que no es y usted sabrá lo que es. Ahora con mis hijos nos estamos viendo esta serie de Chosen, los elegidos por Amazon, que es la historia de Jesús. Y colocan cosas ahí donde yo le digo, eso no está en la Biblia, porque conozco la palabra. Y yo digo, eso no está en la Biblia. Ah, pero eso sí está en la Biblia. Entonces mis hijos me miran, pues, papá, eso está en la Biblia. Yo le digo, eso no está en la Biblia. Entonces, si Dios nos va a ungir a través, Dios siempre nos conectó con este ministerio de Bogotá, siempre nos conectó con este ministerio. ¿Qué quería Dios? Que yo recibiera el conocimiento de ellos. Y siempre Dios nos ha orientado allí. Pero usted no puede estar picando aquí, picando allá, con un pastor aquí, con un pastor acá. Le voy a decir una cosa, no vas a llegar a ninguna parte. Es como el hombre que se la pasa picando aquí y allá con una y la otra. Se va a quedar sin la soga y sin la ternera. Dedíquese a una sola. Ame a una sola. Ahorita ya eso es difícil, ¿no? Ahorita ya todas con todos y todos con todas. Ahorita eso es una mezcla, eso es una
orgía allá afuera. No, hermano, usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, la que Dios le dio, en esa usted se va a dedicar. Bueno, no voy a hablar aquí de pareja, estoy hablando de ministerio. Si este es el lugar que Dios le dio, métase aquí donde Dios, lo que Dios nos está dando. No es que allá hacen esto, eso es allá, pero fue la visión que Dios les dio. El mover que nosotros, que Dios quiere que establezcamos, es traer la presencia de Dios, es hacer habitáculo al Espíritu Santo, y Él va a hacer acá milagros, señales y prodigios. Pastor, no los vemos, sí los estamos viendo poco a poco, pero será algo masivo. Aquí eso será multiplicado y lo verán los que lo creen. Usted va a encontrar ahí hombres que están hablando mal del pastor Benny, y por ahí hasta sacaron un video que ya iba para la cárcel, se gozan, pero yo a ese hombre lo defiendo. Y todos los que se han metido con esos hombres no tendrán nunca esa unción, porque tocaron al Espíritu. Pero es un hombre, ¿sí? David vio la unción en Saúl y dijo: no lo voy a tocar porque sobre él está el Espíritu Santo. Cuando dice que un hombre es ungido ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y si usted lo toca, ¿a quién está tocando? Dice el Salmo: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esos que y se gozan. Por eso el diablo ha querido matar a este general de Dios, pero no vemos el recorrido. Estos hombres tienen vida espiritual. Tienen vida espiritual porque hubo una impartición y un manto, el que yo he deseado y el que yo he amado. Usted ama ese manto, defienda a los hombres del Espíritu. No se meta con ningún hombre de Dios. Ahí había una persona, una pareja que se hacen pasar por muy estudiosos ahí en YouTube y hablan del pastor Benny. Y yo les mandé un mensaje y les dije: ¿cómo se atreven a tocar el hombre de Dios? ¿Cómo se atreven? Nunca tendrán esa unción, porque la lastimaron, porque la golpearon. Todo aquel que se ha metido contra estos hombres de Dios, Pastor Ricardo, el pastor Cas, por eso usted a mí nunca me ve aquí hablando antes los defiendo, porque yo amo la unción, porque aprecio la unción. Entonces eso nos prepara para tenerla. Cuando usted no la ataca, sino que la defiende, usted se está preparando para heredarla. Dígame amén, por favor, si lo entendió. Dígame amén si hoy usted entendió lo que viene. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, pero vi unas manos sobre la cabeza de su pastor, y su pastor era bañado en una unción apostólica. Algo va a suceder en esta, no digo en esta casa, porque ya no vamos a ir. Va a suceder con todo este pueblo. Y todo lo que reciba su pastor, ¿a quién cree que su pastor se lo va a dar? A usted, hermanos, a todos los que lleguen. Hubo una mujer que estuvo con nosotros, pero es que el pastor es el único que va a recibir, y se fue. Y yo no. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? El mismo espíritu que hay en ti lo vas a impartir a los 70. ¿Para quién es? Para ustedes. Dios se la da a su pastor para impartirla a ustedes. Amén. Entonces, iglesia, no solamente lo más difícil es el conocimiento. ¿Cómo actuaste
en esos momentos de dificultad? ¿Qué hiciste en esos momentos de tribulación? Ahí metido en la brecha, defendiendo la obra de Dios, defendiendo al hombre de Dios. Usted está listo para heredar, para heredar. Amén. Y mi hermano, viene esa unción sobre nosotros. Viene esa unción sobre nosotros. Viene esa unción sobre la iglesia. Y esa unción traerá multiplicación. Esa unción traerá edificación. Esa unción traerá bendición, ensanchamiento. Todas esas cosas que eran difíciles para que avanzaran, usted las va a ver creciendo. Decías, pero ¿por qué no se ve nada? Pero ¿por qué? Ahora vas a decir, oiga, esto ahora hizo un boom, hubo un turbo, sucedió algo sucedió. Se lucha, se trabaja, se pelea, pero por algo. Y esto es lo que por años yo les he dicho a ustedes: algo viene, algo vamos a ver. Y será lo más hermoso. Para mí el llamado más hermoso que Dios nos ha hecho es poder traer su presencia a la iglesia. ¿Usted se imagina? Sin necesidad de que el pastor baje, que el Espíritu Santo a usted ahí a la sane, ya que estoy predicando y él ahí haciendo lo suyo, libertando, sanando, restaurando, ¿no le parece eso hermoso? Que el Espíritu Santo se mueva ahí alrededor de usted, ahí en su casa, porque ustedes se van y van a llevar esto a sus casas y a sus hijos. Mi hermano, vale la pena luchar, y lo vamos a tener. Dios me lo habló esta semana. Dios me lo habló. Fue tal el momento que yo ahí mismo empecé a clamar por eso. Señor, ¿y a quién vas a enviar? ¿A quién vas a enviar? Tenemos la promesa, Dios lo va a hacer. Amén. Póngase de pie, por favor. David, todos pertenecemos al mismo pueblo que tú. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, guiaste al pueblo de Israel a la batalla. Y el Señor, tu Dios, prometió que tú serías el protector y el jefe de su pueblo. Es un gran honor servir no solo a Judá, sino a todo Israel. Y prometo ser fiel a Dios y llevar a nuestro reino a la victoria para la honra exclusiva de Él. Arrodíllate, David. Y aquel día, Dios honró la perseverancia y la confianza de David. Quien esperó el tiempo de Dios para ser rey de todo Israel.
pasó. Todo lo que enfrentó. Todo lo que perdió. No fue para destruirlo, sino para hacerlo fuerte como una roca. Resistente como los montes de Sión. Todo esto Dios permitió para el bien de David mismo, a fin de prepararlo para una misión aún mayor, que ni siquiera él sabía que le esperaba. Y así ungieron a David rey de Israel, conforme a la palabra del Señor por el ministerio de Samuel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó en total 40 años. En Hebrón, 7 años y 6 meses.